de muy baja densidad. Bien. Las lipoproteínas de alta densidad son aquellas que transportan parte de los tejidos lipídicos de las estructuras generalmente vasculares hacia el hígado para su metabolismo. Las proteínas de baja densidad y muy baja densidad transportan los componentes lipídicos del hígado hacia las estructuras corporales. Bien. Esta es una variedad de lípidos complejos, lo que estamos viendo, los proteinolípidos. ¿Qué otro nombre tienen los proteinolípidos? Han escuchado muchas veces. Los colesteroles. Se llaman proteinolípidos, se llaman colesteroles, porque la mayoría de las grasas, incluyendo la vitamina D, tienen el mismo origen. Esteroles, corticosteroides, vitamina D y toda la variedad de colesteroles tienen el mismo origen. Es un origen cuyo nombre es un poquito largo, me imagino que han debido escuchar en varias oportunidades. El núcleo químico de origen de todos los colesteroles, corticosteroides, vitamina D, etcétera, los lípidos, es el ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Se han escuchado? Ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Pero qué se llama lo que hemos mencionado en este momento? ¿Qué apellido? Bueno, entonces, ese ciclo, que en realidad es una estructura ciclo, ¿ya? Tiene dos ciclos hexano, un ciclo pentano y una cadena lateral. Todos los esteroides corticoides que conocemos, los colesteroles y la vitamina D, tienen esta misma estructura que es el ciclo pentano perhidrofenantreno. Ese es el nombre que tiene, que va a dar origen a todo. Se llama colesteroles porque, por el origen que tienen, que les decía, y va a formar básicamente estas lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad y muy baja densidad. ¿Qué importancia tiene? Primero, desmistificar un poco en el sentido de que cuando decimos tiene el colesterol alto,
tenemos que tener colesterol en el cuerpo. Es necesario el colesterol. Pero, ¿cuál colesterol? El colesterol de alta densidad. Este tenemos que tener en el cuerpo, ¿ya? Este colesterol de alta densidad es el que va a permitir que las grasas que se están depositando en los vasos sanguíneos hagan un circuito inverso. De los vasos sanguíneos se vayan hacia el hígado. O sea, va a despejar un poco los vasos sanguíneos para que no se acumulen los tejidos lipídicos. Y posteriormente el hígado se puede metabolizar. En cambio, los colesteroles de baja densidad y de muy baja densidad hacen el circuito inverso. ¿Qué quiere decir? Del hígado van hacia los vasos. Entonces, siempre tenemos que tener un colesterol. Ahí indica inclusive 20 miligramos por decilitro. El colesterol bueno, 20 dice. Bueno, pero está en otra medida, Normalmente estaría alrededor de 40 miligramos por decilitro. Tenemos que tener, ¿ya? Para las estructuras nerviosas es necesario y para ese transporte invertido también de los componentes lipídicos. En realidad, fíjense cómo ha cambiado un poquito el conocimiento y la mentalidad. Hace N años ya fue un gran descubrimiento cuando dentro de un término de laboratorio para saber si una persona tenía mucha grasa, ¿qué se pedía? Se colocaba perfil lipídico. ¿Y qué incluía el perfil lipídico? Triglicéridos y colesterol. Entonces, el valor tenía que darnos menos de 200 miligramos por decilitro. Si estaba bien, ¿ya? Pero no nos decía qué colesterol. Solamente nos decía, entre comillas, que esté más bajo. Que no era un dato muy bueno, pero a comparación de no tenerlo, pues servía bastante. Y lo mismo, los triglicéridos nos decían que era el acúmulo también de la grasa. Pero ahora se darán cuenta que los triglicéridos pueden venir con las personas que no comen mucha grasa. ¿Quién creyera? Una persona puede ir a la consulta con usted y decirle, pero doctor, ¿por qué tengo mis triglicéridos altos si no como grasa? ¿Por qué sería? Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono en exceso se depositan como grasa, como triacilgliceroles. Y por lo tanto, una persona sin consumir muchos lípidos puede tener aumentados los triglicéridos. Entonces, en el caso del colesterol, posteriormente ya se identificó que había lo que han debido escuchar alguna vez, el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es el que tiene que estar, que es el HDL, tiene que estar en el organismo, y si está muy bajo, ¿cómo se puede mejorar ese colesterol? Por lo general, con el ejercicio. El ejercicio ayuda mucho a aumentar el colesterol bueno. ¿Qué va a hacer el ejercicio? Va a ayudar a transportar las grasas de los vasos sanguíneos hacia el hígado. Bien. Hidrato de carbono es carbohidrato, ¿no? Que se convierte en glucosa. No me acuerdo qué no lo utilizo. El triglicérido, ¿qué se? ¿Cómo? Dijo algo, ¿en qué se convierten los carbohidratos? Triaglicerol. Eso, triglicerídos. Pero también se convierte en azúcar. A una nueva unidad de nuestro programa,
que después de concluir esta unidad, ¿qué es lo que viene? La evaluación, no se olvide. Pero esto vamos a concluir en una clase, no, varias, por lo menos más de 2 clases. Entonces vamos a ver los ácidos nucleicos, vamos a ver bajo la misma estructura que los anteriores. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver su composición elemental, puede ser su composición iónica. No vamos a ver directamente, como hemos hecho con los otros, sus funciones, porque en cada una de las variedades de los ácidos nucleicos vamos a ir mencionando sus funciones. Entonces, ahí vamos a dar ese aspecto que es muy importante, que es el qué es y el para qué sirve. Ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos que se caracterizan por estar formados desde el punto de vista elemental por 5 elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Bien. Desde el punto de vista de sus componentes, ya no de sus elementos, de sus componentes, va a estar formado por hidratos de carbono, proteínas, y derivados fosfóricos. Derivados fosfóricos. Bien, siempre reforzamos para poder identificar, y esto les comento extraoficialmente, probablemente a pedido de algunas unidades de la Universidad Católica, porque ahora tenemos Universidad Católica y Medicina en casi todos los departamentos, ya han aumentado, pero han sugerido, creo que ya no les va a tocar a ustedes, que en la nueva currícula que se presente se introduzca la asignatura de química, ¿ya? Sí. Que puede tener algún sentido, pero para nosotros tal vez no sería lo más aplicativo, porque de acuerdo a la jerarquización de los aprendizajes, muy poco laboratorio nosotros podríamos hacer en química. Es lo mismo que en algunos casos sobre microbiología, ustedes se van a dar cuenta después que el hacer los análisis laboratoriales no nos competen. No es el médico el que hace. El médico es el que solicita el laboratorio, interpreta y aplica. Pero hay especialistas técnicos, los bioquímicos, quienes hacen la parte práctica del laboratorio. Pero en realidad nosotros no hacemos esa parte, ¿ya? Entonces debería darse más en la parte de microbiología, por ejemplo, la parte aplicativa, etc. ¿Ya? En química lo mismo, las reacciones propiamente
químicas, tanto de química general como de química orgánica, evidentemente son importantes, pero lo importante es la aplicación de la química en nosotros. ¿Y cuál es la aplicación de la química? La bioquímica. Esa es la aplicación. Y por eso que desde un principio les he reiterado qué es lo que a nosotros nos sirve de la bioquímica. El qué es y para qué sirve. ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, dentro de ese criterio, sin necesidad de tener química orgánica o química inorgánica, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros en lo que nos sirve? Ah, esto es proteína, esto es hidrato de carbono, este es lípido. Podemos darnos cuenta, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de proteínas, para identificar una proteína, ¿ya?, tenía que tener mínimo 4 elementos. Y tenían que ser estos elementos, no podían ser otros. ¿Y qué otro dato más nos servía? Que las proteínas tenían que estar aproximadamente un 55%, perdón, el carbono era el que más tenía que estar. El hidrógeno muy poco tenía que tener. El oxígeno y el nitrógeno muy similares. De esta manera nos dábamos cuenta. Esto en las proteínas. Los hidratos de carbono también nos decían cómo podemos darnos cuenta si es un hidrato de carbono a través de las fórmulas moleculares, porque el carbono y el oxígeno, perdón, tenía que tener 3 elementos como mínimo. Podían tener más, pero tenía que ser para hidratos de carbono 3. ¿Y cómo identificábamos que era un hidrato de carbono? Porque la cantidad de carbono y la cantidad de oxígeno tenían que ser iguales. Y el hidrógeno, el doble. De esa manera identificábamos. Los lípidos, si se acuerdan, ¿cómo identificábamos al lípido? El lípido tenía que tener básicamente 3 elementos. 3 elementos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero podrían decir, igual que el hidrato de carbono, los lípidos, son 3 que tienen. Pero ¿qué varía? Las proporciones. El carbono siempre tenía que, o casi siempre tenía que estar por pares. 2, 4, 6, los ácidos grasos, en los lípidos 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y el oxígeno siempre en mínima cantidad. No hay una fórmula de lípidos en que el oxígeno tenga gran cantidad. Entonces, de esa manera podríamos reconocer. Bajo ese mismo criterio elemental, ¿cómo reconocemos un ácido nucleico? El ácido nucleico tiene que tener 5 elementos. 5 elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ahora, ya no tomando en cuenta el elemento, sino el componente, el compuesto, si ustedes quieren, ¿ya? Tenemos que va a estar formado por hidratos de carbono. De estos elementos que ustedes ven acá, podemos formar hidratos de carbono. ¿Cuáles eran los elementos del hidrato de carbono? ¿Se acuerdan? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí tenemos los elementos, de acá sacamos el hidrato de carbono. Está formado por proteínas, ¿sí? ¿Cuántos elementos tenían las proteínas? 4. ¿Cuáles eran? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahí tenemos para formar las proteínas. Y el grupo fosfato, ¿ya? Es el que se va a encargar de unir, etcétera. Ya vamos a ver, acá tenemos el grupo fosfato. En realidad no puede faltar ninguno de estos componentes, no puede faltar ninguno de estos elementos. Bien. La estructura básica monomérica
la estructura básica monomérica de los ácidos nucleicos se denomina nucleótidos y nucleócidos. Nucleótidos y nucleócidos. Solamente acá se ve esas maravillas, ¿no? ¿Le interesa que la materia? ¿Ven? Otro más. Bueno, haciendo comparación con lo anteriormente visto, las proteínas tenían unidades monoméricas. Recuerden, ¿qué quiere decir ese término? Quiere decir unidad es la que se repite permanentemente para formar una unidad grande. En las proteínas, ¿qué eran las unidades monoméricas? Los aminoácidos. Aminoácido más aminoácido, péptido, polipéptido y proteínas. En cambio, en los hidratos de carbono también habían sus unidades monoméricas. Glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Podía ser también silosa más silosa más silosa da un silano. Tienen sus unidades monoméricas. Los lípidos no tienen unidades monoméricas. Esa es la diferencia. Porque un lípido más otro lípido más otro lípido más otro lípido, todos los lípidos que quieran, siempre va a ser lípido simple, nunca va a ser completo, nunca. A no ser que le agreguemos otro elemento compuesto. En los ácidos nucleicos también tienen sus unidades monoméricas. Y estas unidades monoméricas son los nucleótidos, en particular nucleótidos, y eventualmente los nucleócidos. ¿Qué quiere decir con un pequeño gráfico? Los nucleótidos. Los nucleótidos son estructuras cíclicas a manera de eslabones, formadas por hidratos de carbono pentosas, bases nitrogenadas, y grupos fosfato como componente del mecanismo de unión entre los nucleótidos. La mejor manera de comprender qué es un nucleótido es tomando en cuenta como ejemplo una cadena. ¿Ya? Vamos a hacer más pequeña la cadena.
Bueno, estos son los eslabones de la cadena, ¿ya? Los eslabones. Cada eslabón, ¿ya?, corresponde a un nucleótido, cada eslabón. ¿De qué va a estar formado este eslabón? Va a estar formado de hidratos de carbono, pentosas, va a estar formado por bases nitrogenadas, ¿ya? Ahora fíjense, y el grupo fosfato tiene que tener, va a ser el que va a unir este eslabón con este otro. Va a ser el carbono 3 con el 5 con el 3, eso vamos a ver después. Entonces, cada uno de estos constituye un nucleótido. Tiene que tener hidratos de carbono, pentosas, bases nitrogenadas y grupos fosfato. Ese es un nucleótido. ¿Y cuál es el nucleósido? El que no tiene grupo fosfato. ¿Y cuál no tendría grupo fosfato? Si ustedes analizan, el grupo fosfato es el que une un eslabón con otro, ¿sí? Entonces tiene que haber acá otro grupo fosfato, acá tiene que haber otro grupo fosfato, acá tiene que haber otro grupo fosfato, acá tiene que haber otro grupo fosfato, y acá no. En el último eslabón, ¿para qué va a haber grupo fosfato si no hay con qué unir? Entonces, cuando estas estructuras carecen de grupo fosfato, ¿qué estamos hablando? Nucleósidos, no se olvide. El nucleósido no tiene grupo fosfato. Generalmente están en las porciones terminales. Ahora vamos a empezar ya a ver con un poquito de detalle las variedades de ácidos nucleicos. Tenemos al ácido ribonucleico y al ácido desoxirribonucleico. Cada uno tiene que tener esa estructura general que hemos mencionado, pero ahora lo vamos a hacer de manera ya específica, particular. El ácido desoxirribonucleico ahora ya de manera particular, tiene como composición a un hidrato de carbono pentosa, hasta ahí es lo mismo, que es la desoxirribosa, que tiene como fórmula molecular, ¿cuál va a ser la fórmula molecular de esta pentosa desoxirribosa? Carbono, hidrógeno, 5, hidrógeno, y es oxígeno. ¿Se acuerdan que esta es la excepción? sí. ¿Me gusta la N? Un oxígeno porque nos dice desoxirriboso.
Todas las demás pentosas, 5 átomos de carbono, tienen carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 5. Pero el nombre nos indica, carbono se llama desoxi, menos un oxígeno. Bien, la desoxirribosa. Ahora, ya hemos mencionado bases nitrogenadas. Ahora vamos a especificar qué bases nitrogenadas tienen. Las bases nitrogenadas son las purinas y pirimidinas. Son las purinas y pirimidinas. Purinas y pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina. Y las pirimidinas la citosina y la timina. Vamos a adelantarnos un poquito para que vean ustedes que no es lo fundamental la fórmula, pero sí la imagen visual, por qué tiene más, por qué tiene menos. Hemos indicado que primero tenemos la desoxirribosa, que es la pentosa, ¿ya?, que tiene menos un oxígeno. Después vamos a ver en el ARN, que también tiene una pentosa, pero no es la desoxirribosa, sino la ribosa. Y se van a fijar en las fórmulas la diferencia. Está con rojo. Fíjense, la desoxirribosa, ¿cuántos oxígenos tiene? Vale. 4. Esto se nota que está con otro color, ¿no? Ya. Acá debía haber otro grupo hidróxido. Debería haber, pero no hay. Está solamente un hidrógeno. Le falta el oxígeno. ¿Ya? Por eso. Ahora miren, adelantándonos, les decía, para que vean la comparación. Ahora miren la otra pentosa de ARN. ¿Cuántos oxígenos tiene? 1. La misma fórmula, pero 1, 2, 3, 4, 5. Ahí es la variación. Bien. Esto es importante que tomemos en cuenta. Primeramente, las bases nitrogenadas, nitrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Son las estructuras proteínicas. Recuerden que las proteínas tienen que tener necesariamente nitrógeno, ¿ya? Ahora, las bases nitrogenadas del ácido desoxirribonucleico son parecidas a las del ácido ribonucleico, pero no iguales. Por eso que tienen que tomar en cuenta. Hay algunas diferencias. Lo que el estudio del genoma humano, que de repente va a ser pregunta,
el examen final, ya, como tema del complemento, nos ha indicado de que en realidad por esa estructura que tienen, que son las que van a formar las características de la transmisión de los caracteres hereditarios, tienen una estructura bastante diferente. Y ustedes van a ver que no se puede juntar dos variedades de purinas entre sí. No van a ver nunca que la adenina y la guanina se junten. ¿Por qué? Porque su estructura química no permite. Ya van a ver por qué. Tiene que ser necesariamente una purina con una pirimidina, necesariamente. Y es más, ¿cuáles? Siempre tiene que ser la adenina con la timina. No puede ser con esta otra pirimidina, por la estructura química que vamos a mencionar en este momento. Siempre será adenina con timina y la guanina con la citosina. Siempre. Y acá está, creo, la guanina con la citosina y la timina con la adenina. Ahora van a ver, ya les voy a explicar para que tengan lista. Las purinas se caracterizan por presentar una estructura más compleja, formada por componentes cíclicos, o si quieren para ver, por dos componentes cíclicos. Las pirimidinas son estructuras más simples formados por una sola. Ahora vamos a tratar de dar el fundamento por qué no puede ser de otra manera. Siempre tiene que ser una purina con una pirimidina. No pueden unirse dos purinas entre sí. Vamos a hablar un poquito después de esto con más detalle, para ver si hay algún imagen. Ya. Fíjense por las iniciales T, A, T, A, C, G, A, T, G, C. Ya. Después vamos a ver, solamente para fundamentar esto. Acá están las pentosas, pentosa que 5 átomos, las pentosas, a los costados de la estructura que vamos a ver posteriormente. Y al centro están las bases nitrogenadas. Tenemos que imaginarnos como una escalera. Estos son los pasamanos y al centro están los peldaños o las gradas. ¿De qué están formados los peldaños o las gradas? Están formados por las bases nitrogenadas. Acá tenemos los peldaños que están formados por las bases nitrogenadas. Hemos mencionado que siempre tiene que ser una purina con una pirimidina. No pueden ser dos purinas entre sí, ni dos pirimidinas entre sí. ¿Por qué no pueden ser? Fíjense ustedes. Las purinas... ¿Dónde está? Bueno, Por la otra. las purinas tienen una estructura más compleja, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dos ciclos. Ahora vamos a hacer el gráfico. Un poquito exagerado vamos a hacer, dos ciclos.
Ahí tenemos un ciclo. Pero tiene que haber, para que formen la escalera, tienen que haber de ambos lados una base nitrogenada y otra base nitrogenada. Acá están las pentosas, estos son los pentanos. Ahora miren, si de este lado hubiera otra purina, estructura grande, vamos a hacer, van a ver la barbaridad que va a pasar. Se van a sobreponer las estructuras. No pueden ser dos grandes, porque una se sobrepone a la otra. Las purinas son las estructuras grandes. Acá también puede haber. Sí, aquí está. Fíjense, estructuras grandes y acá pequeñas, pirimidinas. Ahora, ¿qué pasaría si unimos dos pirimidinas que son estructuras pequeñitas? Tampoco pueden ser porque no forman el eslabón, les sobra espacio. Entonces necesariamente tiene que ser una grande y una estructura pequeña. Y este espacio que sobra es donde van a ir los puentes de hidrógeno, que después les vamos a explicar que son 2 o 3. Por eso que siempre tiene que haber una purina y una pirimidina. Una purina y una pirimidina. No importa que primero esté la pirimidina, después la purina, eso es independiente, pero siempre acuérdense que es una grande y una pequeña. Pero ahora, ya sabemos que tiene que ser una grande con una pequeña, una purina con una pirimidina. Pero ¿cuál purina y cuál pirimidina? No pueden ser cualquiera. Siempre va a ser, por ejemplo, adenina. Acá vamos a ver dónde hay una adenina. Acá está. Adenina, estructura grande, purina. Se va a unir con la timina, siempre con la timina. No puede ser con la otra pirimidina. ¿Por qué? Por los puentes de unión. Es como si hubiera enchufes de 2 puntas o de 3 puntas. Si es de 3 puntas y solamente tiene 2, no va a servir. Entonces, fíjense ustedes, acá está. Entre la adenina y la timina, ya hemos hablado del tamaño, existen 2 líneas acá, ¿no? Esas son los puentes de hidrógeno. Entre la adenina y la timina va a haber solamente 2 puentes de hidrógeno, un enchufe de 2 polos, nada más. En cambio, fíjense entre la citosina y la guanina, 3. Por esas 2 razones que les menciono, primero el tamaño y la forma de los puentes, no puede haber ese cruzamiento anormal. No puede haber 2 purinas entre sí, no pueden haber 2 pirimidinas entre sí que se unan, pero tampoco puede ser cualquier purina con cualquier pirimidina. Siempre, cuando vean ustedes esta forma, que las vamos a ver después también un poco, siempre va a ser la citosina con la guanina, la adenina con la timina, siempre. Bueno, esto es en cuanto a la estructura general. Ya vamos a entrar bien a ver la próxima clase un poquito más con detalle. Para la próxima clase vamos a seguir todavía con la desoxidigosa.